Lo que comemos, pero también parte de nuestra ropa, la pasta de dientes, la crema de afeitar, el combustible de nuestros autos y hasta la estructura de nuestras casas. Todas estas cosas que consumimos a diario y cientos más provienen del campo. Ese contexto, la tierra, el sol, el agua, también son el lugar donde se gestan hermosas historias. Soy Juan Ignacio Martínez Doda, creador y conductor del podcast de Tu Vida, un espacio donde los invito a repasar pasiones en el campo y más allá del campo. Pasen y escuchen. Una pasión es una pasión. Mejor podcast del agro. Juan Martínez Doda, el podcast de tu vida. ¡Pasa la nafta! ¡Ponele Fulltech! Todos los productos que aplicas funcionan mejor con Fulltech. Fulltech es el único auxiliar de aplicación que potencia y optimiza la acción de los fungicidas, herbicidas e insecticidas mientras reduce la deriva y aporta micronutrientes a los cultivos. Fulltech, tecnología full de Spraytech Fertilizantes. Una vez, siempre. Este no es un aviso sobre maquinaria agrícola, es sobre productores y contratistas que día a día buscan ser los mejores. La última innovación en picado, cosecha, tractores y forraje está en Argentina. Está para vos. Claas, inspirados en los mejores. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Estamos mejorando la productividad agrícola mundial y también mejorando la biodiversidad. Estamos aumentando el sustento de 500 millones de productores y también reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos camino a una mejor administración de recursos y también marcándolo hacia una agricultura más sostenible. En Corteva, estamos produciendo un mejor futuro para nuestros productores, para nuestros consumidores y para nuestro planeta. Estamos presentes siempre. Corteva, sigamos creciendo. ¡Conociéndote! Viajemos imaginariamente a tu infancia. ¿Cómo despejás tu cabeza? ¿Deportes en tu vida? Y si sos de mirar series, películas, ¿por dónde vas? ¿Qué te gusta ver? ¿Qué tal te va en la cocina? Cuando te pones a escuchar música, ¿por dónde vas? ¿Tenés algún grupo o cantante preferido? ¿Qué crees que este Carlos de hoy le podría decir al Carlito que estaba arrancando 18, 19, 20? ¿Hubo un momento que estando dentro dijiste, estoy por estallar? Estoy profunda y eternamente agradecido a mi mujer. Me quedé en los 80, melancólico de la primera hora. Y sigo extrañando los lentos. Soy muy futbolero. Como delantero, por los extremos, era muy corredor, sigo siendo muy rápido. No tenía voz, era señora de alguien. Les presento la soja transgénica. ¿Qué es eso? ¿Quién va a seguir arando después de esto? Esto es disruptivo. Me considero una especie de Forrest Gump del campo. Un placer, Juan. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Y bueno, un podcast de mi vida. Gracias. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Tu Vida, transitando ya la 7ª temporada en estas charlas en las que quienes están vinculados a la producción de alimentos, la gente de campo, cuenta su historia en el campo y más allá del campo. Nos puedes escuchar en Spotify, ver en YouTube y leer en Bichos de Campo. Y como siempre les digo, nos escuchás cuando querés, prendiendo el fuego para hacer un asado, revolviendo la olla de un guiso, entrenando, recorriendo lotes, volviendo a casa y, ¿por qué no?, regando las plantas del parque. Hoy vamos a desandar los caminos en la vida de Carlos Alberto Beco, ingeniero agrónomo, desde julio de 2020 hasta la actualidad consultor en agronegocios, Actech y Agricultura Regenerativa. Sobrevolemos parte de 40 años de trayectoria. Trabajó desde 1987 y durante casi 19 años en Monsanto, SPS, manager en CIDES SA, desembarcó en Syngenta, Índigo. Además, escribió 3 libros en una saga de dónde venimos, la revolución digital del agro, de villanos a héroes, publicado hace un tiempo, así como el último más reciente y flamante, El agro que yo viví. Se define
como un apasionado y enamorado de la agricultura. Ha sido protagonista de grandes transformaciones e intenta compartirlas. Hoy vamos a conocer espinas y rosas en ese camino profesional y de vida. Bueno, Carlos, bienvenido al podcast de tu vida. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Feliz de estar acá y muy contento de estar en un programa que está tan divertido. Me encanta. Así que gracias por la invitación, Juan. Bueno, Carlos, arranquemos cronológicamente y viajemos imaginariamente a tu infancia. ¿Dónde te criaste? ¿Cómo estaba conformada esa familia? ¿Qué hacían tus padres? Pensemos, bueno, me encanta. Me es importante destacar esto. Yo soy un baby boomer, primero. El baby boomer, para que los que, supongo que ya los que nos escuchan lo sabrán, nunca antes y nunca después la humanidad fue tan optimista. O sea, mis padres me concibieron pensando que después que había terminado la guerra que venía un mundo fantástico. ¿No es cierto? Estaban entusiasmados. O sea, somos la generación optimista, ¿no? Que fuimos creados con el concepto de que se terminaban las penurias y nos esperaba un futuro lleno de prosperidad. Claro, Por eso peor me la tuvieron cosa a no iba a mí. venir, digamos, Y ya ¿no? peor, era muy Claro. difícil. Aparte, muchos años de guerra. ¿No es cierto? Muchos años de penuria, muchos años de sufrimiento. Entonces salió el sol y bueno, y a tener hijos, a tener hijos. Y bueno, tanto fue así que mis padres, yo fui el primero y, y después siguieron cuatro más, ¿no? Que lo cual no era tan raro en aquella época, ¿no es cierto? Hoy es una rareza, pero no era tan raro, o sea, matrimonios con cinco hijos. Soy un chico de clase media, nací en Montserrat, era Montserrat, o sea, un barrio que no es nada común hoy en día. Eh, y viví en un mundo fantástico donde jugaba al fútbol, por ejemplo, en las placitas de la 9 de julio. Ujú. Siento que algo es inimaginable, o sea, creo que soy de las últimas generaciones que en la capital federal salíamos a jugar a la pelota con los chicos del barrio, Sí. ¿no? Y muy importante también era vivir en una Argentina donde no existía el hambre. O sea, que no han pasado tanto tiempo, ¿no es cierto? Entonces me debatía cuando fui a Ujú. La Salle de Riobamba, soy lasallano, estuve toda mi vida ahí, y cuando llegó el momento de elegir mi carrera, no tenía campo, llegó el momento de la carrera y me debatía entre estudiar letras, Mirá. que me gustaba escribir, pero asumía ya que me iba a cagar de hambre, viendo eso. Y, y unos años antes, que es parte de la historia, unos años antes de recibirme, cuando estaba decidiendo qué estudiar, eh, fue un año muy especial porque en 1970, yo terminé en la facultad en el 76, le dan el Premio Nobel de la Paz a un ingeniero agrónomo que se llamaba Norman Borlaug. Sí, claro. Sí. Norman Borlaug fue para todos para todos los agrónomos, baby boomers, fue el creador de la Revolución Verde. ¿No? Fue el gran impulso. Aparte, una persona que estudió y pasó muchos años en Argentina y investigó muchos años desde el INTE, estuvo muchos años en el INTE Marco Juárez, ¿no? Bueno, entonces, a ver, esa esa experiencia de conocer a Norman Borlaug y de entender cómo le fueron a dar el Premio Nobel de la Paz, entonces entender que justamente lo que estaba pasando en la agricultura era justamente aumentar la productividad y en la agricultura empezaba a pensarse ya más como una industria, como una tecnología que había que, y no una producción artesanal. Ujú. Bueno, eso me entusiasmó y decidí estudiar agronomía. Bueno, y Que fuiste optimista también, porque imagino yo que esa agronomía no es la de ahora, que hoy el agrónomo ya sabe que puede hacer una
bocha de cosas bien y que seguramente puede ser rentable y en un lado y en el otro una actividad en otra, pero en ese momento tampoco era que la agronomía o el agro en general era lo que es ahora. No, 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 no era definitivamente fácil. Cuando estoy terminando mi carrera, la carrera me encantó, fui muy buen estudiante, muy nerd, ¿no es cierto? Era amigo. Tuve una generación de compañeros de primerísimo nivel, ¿no? Muchos conocidos. Y cuando estoy terminando la carrera, empecé a ser ayudante de distintas cátedras, pero no es que surgían los trabajos, o sea, las oportunidades no eran muchas. Y estando en la facultad, en la cátedra de Administración Rural, uno de los profesores se acerca y dice, un ingenio azucarero está buscando un ingeniero, a lo cual yo no tenía la menor idea de qué era un ingenio azucarero, no tenía la menor idea de lo que era la caña de azúcar, no tenía la menor idea absoluta de que existía eso. Y era nada menos que San Martín de Tabacal, un tremendo ingenio, el segundo ingenio más grande de Argentina. Y cuando me preguntó, ¿hay algún interesado? Estábamos en una mesa de la... Y yo levanté la mano, o sea, inconsciente total. Eh, Mi plan era, yo estaba aspirando a una beca del CONICET para ser investigador. Y faltaba muchísimo tiempo y mi novia, en aquel momento, que luego fue mi mujer, me dice, Carlos, o sea, sabía que se iba, digamos, faltaba mucho para, ella quería casarse y nosotros tenía que conseguir un laburo que pudiera mantenerla, o pudiéramos mantenernos. Y entonces me presento a esta búsqueda en el ingenio de San Martín del Tabacal, ¿no? Sin tener la menor idea. Esta fue la entrevista más bizarra de toda mi carrera. Y cuando yo pensaba que iba a ser un largo proceso de búsqueda, ¿no es cierto? Y entrevistarnos con un montón viste, el típico proceso de mil entrevistas, me entrevista el CEO, el presidente, don Eduardo Patrón Costas, en una oficina, me acuerdo, en la calle Leandro Alem, piso 12. Era, para muchos, no sé si te acordás, la serie Dinastía de Alexis Sí. Carrington. Esas oficinas, bueno, era esa imagen. Y bueno, y de la entrevista fue un horror, fue un espanto, porque lo único que tenía eran ganas yo. No tenía, o sea, no tenía, o sea, el tipo me preguntaba, ¿conoce el ingenio? No, ¿sabe algo de la caña de azúcar? No tengo la menor idea. O sea, lo único que tenía era ganas, ambición, me encantaba la idea y quería trabajar. Y bueno, o sea, yo salí de esa entrevista convencido que cualquier persona que entrara después, con Era 2 horas fácil más, de superar. era muy fácil de superar, era muy fácil de superar. Pero claro, creo que le gustó mi entusiasmo, le gustó mi disposición. Cuando me dijo, había que irse a Tabacal. Claro. Tabacal es en la frontera norte, a muy pocos kilómetros de Aguas Blancas, cerca de la localidad de Orán. Había que viajar en avión a Salta y otro avión después hasta allá. Pero bueno, tenía ganas de aprender y ganas de trabajar. Y bueno, mi sorpresa fue cuando a las pocas semanas me llaman, yo pensé que empezaba el proceso ahí, y el proceso ya había terminado. Entonces me dijeron, ¿cuándo puedes viajar? Y yo agarré mi agenda, haciendo muy canchero, ¿viste? Esas agendas que tenían las fechas, obviamente no había tablet, no había celulares, nada. Y claro, en mi agenda no había nada. No tenía nada, no tenía nada. Lo único que tenía anotado era el Día de la Madre, ¿no es cierto? Era lo único que tenía anotado. Estábamos en octubre, era el Día de la Madre, que era la semana que viene. Y dije, bueno, después del Día de la Madre viajo. Bueno, y así fue. Me tomaron, me fui, me mandaron un avión y casi, casi que volví 4 años después, ¿no? O sea, ahí fue, me fui solo y mi alma tenía 23 años. Y me fui a la jungla y viajé. En aquel momento el ingenio era
era, era casi una producción feudal, Claro. ¿no? Pero era mucha tecnología, mucha inversión, muchos desafíos. Y bueno, y ahí pasamos 4 años. Me fui con mi novia, que teníamos ya 8 años, 7 años de novio. Nos casamos, nos fuimos a vivir en una casa enorme que te asignaba el ingenio con tres dormitorios, nosotros solos, con un canal de televisión en blanco y negro, eso, y obviamente sin internet. Y el teléfono más cercano estaba a 25 kilómetros. La buena noticia fue que rápidamente llenamos la casa. En 3 años tuvimos 3 hijas, así tal cual, eh, y vivimos una vida fantástica, bucólica, muy tipo familia Ingalls, ¿no? En la jungla, pero vivimos muy felices. Yo trabajaba hasta los sábados, pero bueno, con almuerzo en casa, con desayuno en casa, con siesta, con gorrito y pompón, ¿no? Sí, sí, sí. Con Y cambio de ropa. sí, sí, definitivamente, nos poníamos el pijama y bueno, y trabajamos muchísimo, nos fuimos muy felices, aprendimos mucho. Y formamos una familia, empezamos a formar una familia muy linda ahí. Mm. Che, Carlos, bueno, como decía yo al principio, fueron muchos años, muchos en Monsanto, después todas las otras empresas y demás, pero ¿qué anécdota te ha quedado? Bueno, has escrito los 3 libros, como yo decía también, ahí seguramente te ha ayudado a refrescar anécdotas, momentos, situaciones. Recorda, o trae si querés alguna, un par de anécdotas de algo que te haya resultado gracioso repasando para escribir los libros, algo que quieras compartir de todo eso bueno, que seguramente has estado repasando en tus anotaciones y en tu cabeza. Yo me considero, digamos, me defino como un tipo muy afortunado, eh, fundamentalmente porque he tenido la suerte, la dicha, la bendición de estar presente en momentos de grandes transformaciones de la agricultura. Por eso, medio en chiste, digo, me considero una especie de Forrest Gump del campo, ¿no? Entonces, para repasar, y esto es parte fundamentalmente del motivo del último libro, que todavía no está publicado, cuando hablemos ya va a estar publicando, ¿no? Pero por ejemplo, muchos de los chicos que nos escuchan ahora, para ellos la siembra directa, ¿no? Es algo que pasó, o sea, que hace muchos años, es como algo dado, Dado, algo que ¿no es está. cierto? Que está, ¿no es cierto? Bueno, yo puedo decir que yo estuve ahí cuando nacía. Empecemos con la historia cuando estaba con mi Gacel amarillo, tratando de vender un Roundup a $40 el litro, ¿no? Tiempos. Tuve la dicha de conocer a un señor, a un ingeniero agrónomo, se llamaba Rogelio Fogante, Monstruo. monstruo, que era nada menos que discípulo de Norman Borlaug. Entonces yo, claro, yo lo quería, no podía, era como conocer a John Lennon para mí, ¿no? Y que ese prócer mágico estaba encontrando la manera de sembrar soja en siembra directa, ¿no es cierto? Entonces, para alguien que estaba estructurado de manera, cuando empiezo a ir al campo y conocer con él y caminar con él, y empiezo a ver que sobre el rastrojo de trigo, esa imagen típica sobre el rastrojo de trigo,
nacía una sojita, eso me voló la cabeza, me voló la cabeza. Es como que no existe esto. Y esto y aparte tenía la sensación, esto va a cambiar la manera como producimos. Vos, Nosotros producimos Carlos, en ese momento te diste cuenta de que era un salto, o sea, en ese aspecto, tuve, creo que tenía la clarividencia para decir, esto es disruptivo, esto es disruptivo, esto es profundamente disruptivo. ¿Quién va a seguir arando después de esto? Años después, y te cuento otra, años después, ya viviendo en Estados Unidos, Monsanto me llama, me lleva a Estados Unidos. Esa fue brava familiarmente, fue muy brava. Todo lo fácil, bucólico, romántico que había sido el viaje a Tabacal, con todo lo difícil que parece, cuando me ofrecen ir a Estados Unidos con 5 hijos, a las 3 chicas habían agregado dos, de Buenos Aires, éramos 5, y me ofrecen ir a vivir a Estados Unidos. Entonces, para mi mujer, sabía lo que se venía, ¿no es cierto? Porque, o sea, primero era la distancia, la descomunicación, el desarraigo y sobre todo estar solos, porque no era Miami o Nueva York, era San Luis, Missouri, sí, era un claro, claro. páramo, era, bueno, pero estando ahí, que eso fue muy difícil, y estoy profunda y eternamente agradecido a mi mujer que se bancó eso. Y sobre todo lo bancó de una manera que mis hijos adoran esa etapa, pero ella Mm. la pasó mal, y bueno, pero fue parte del éxito, parte del costo. Bueno, pero estando en San Luis, Missouri, era un pendejo. Viene una chica, que lo cuento en mi libro, se llamaba Denise, que en una reunión un día nos acerca y nos presenta una maceta, una macetita, con una planta extraña que parecía una soja, pero no era muy parecido a la soja, era una mezcla de soja y petunia, ¿no? Y nos dice, equipo, todo eso, les presento la soja transgénica. O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿con qué se come? Y bueno, nos explicó que habían insertado un gen, y nosotros, imagínate esto, nosotros, digamos, nadie, pero no teníamos ni idea que esto se podía hacer. Y no solamente que no era un proyecto, lo estábamos viendo en nuestros ojos. Y entonces nos decía, acá a estas hojas le van a poder aplicar Roundup y no se va a morir. Y yo entonces abría los ojos y decía, esto es una locura. Entonces todos se acuerdan de mi inconsciencia, porque esto quedó. Entonces la pregunta era, bueno, chicos, equipo, díganme, ¿cuánto estiman que puede ser la penetración de esta tecnología? Porque había que hacer los números, ¿no? Y había que decir, bueno, viste la pregunta típica de cualquier desarrollador de mercado, decir, bueno, ¿qué opinás? ¿Este producto va a funcionar, va a crecer, va a andar bien? ¿Cuánto? Entonces todos se arriesgaban con números de 50%, 60%, 70%. Y yo era un inconsciente delante de todos los popes y dioses del Olimpo, ¿no? Digo, 100%. 100%. ¿Quién no lo va? Y se cagaron de risa. Todavía se acuerdan, o sea, lo que está, viste, del inconsciente del 100%. Pues ya, no, Carlos, no hay ninguna tecnología que llegue al 100%. Nunca. Bueno, dije 100% y no estuve tan lejos, Juan, ¿no es cierto? Sí. No estuve tan lejos, ¿no es cierto? Pero quiero decir, ¿cuánta gente ha tenido la oportunidad de estar en un momento así cuando esto pasaba? ¿Cuántos años tenías vos ahí? Tenía 39 años. Tenía Mm, 39 años. Imagínate la inconsciencia. Yo me sentía en el Olimpo, mm. ¿no?
rodeado de los megadioses, y estaba pasando algo, algo no lo podía creer, no lo podía creer. Sí, sí, Bueno, claro, claro. y sucedió, y sucedió muy rápido. Sí, claro. Sucedió, sucedió muy rápido. O sea, volví a Estados Unidos ya más grande con la responsabilidad y veía que esto explotaba, ¿no? Y bueno, o sea, soy muy afortunado en ese aspecto y somos muy afortunados los que hemos vivido esa explosión. Digamos, por algo el negocio del agro dejó de ser, digamos, una cosa minúscula para convertirse en el principal eh, producto exportado de Argentina y Argentina convertirse en una potencia eh, de la agricultura mundial. Entonces, pero lo vivimos nosotros. Entonces, eso es tengo más historias para contar, si querés. Sí, 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 pero esas son muy buenas. Che, ¿y por qué decidiste escribir? Y si pudiese definir en un par de palabras qué, qué, qué va en cada libro, digamos, qué es lo importante o los conceptos centrales. Perfecto. Yo disfruté mucho, mucho, mucho de mi vida corporativa. Era muy feliz en esa época, pero muchas veces uno es feliz porque no, pero no sabe tampoco lo que se pierde, ¿no es cierto? Mm, ¿No? Entonces era feliz, estaba muy cómodo, o sea, tenía la camiseta puesta de las empresas que trabajé, pero hay algo que me faltaba, no tenía voz, era señora de alguien. mm. ¿Me entendés? Sí, sí. O sea, no podía decir lo que pensaba, tenía Sí, sí, que, porque y justamente formabas parte de un paraguas formaba más parte de grande. organizaciones muy grandes. Entonces, no, o sea, yo lo digo de manera elegante, que era señora de alguien, no podía decir lo que quería, Mm, ¿no es cierto? Mis ideas no eran mías, o sea, yo tenía que decir un poco lo que era necesario que dijera, ¿no? Cuando me divorcio, ¿viste? Cuando recupero mi apellido de soltero, mm. ¿no? Y sobre todo, empiezo a ver, porque la experiencia de Índigo, mi última experiencia, fue muy reveladora. En el sentido de que yo viví un agro, Juan, que era un baile de pueblo. ¿Se entiende? El concepto era los mismos, siempre dando vueltas. Que, vos lo viviste, o sea, Sí, sí, éramos siempre la misma gente, que en general yo viví siempre en medio de empresas, pero una empresa se iba comprando la otra. Así que cada vez eran menos. claro, claro, claro. Entonces se iba consolidando. Cuando yo empecé había miles de empresas de semillas, ahora quedaban cuatro o cinco. Un negocio que se consolidaba, ¿no? Y de repente, a partir de la revolución digital del agro, a partir de los cambios, hay un cambio de tendencia fenomenal que empieza a suceder a partir de la pandemia, post-pandemia, con la llegada de los primeros fondos de inversión al agro, Índigo el primero, eso me voló la cabeza. Digo, de repente una industria que cada vez éramos menos Se y volvió a más grande, atomizar. se explotó, que es un poco lo que está pasando ahora. O sea, empiezan a aparecer oportunidades, empiezan a aparecer startups, empiezan a aparecer negocios, que digamos, que eso ha traído una revitalización al agro, que es lo que yo quiero. Y entonces, wow, cuando empieza a pasar eso, digo, yo tengo que contarlo. Tengo que contarlo, porque, viste, sentí la necesidad de decir, tengo que contar lo que está pasando, porque es una historia fantástica. ¿Por qué? Porque pretendo que los chicos y la gente se dé cuenta del cambio que está sucediendo, Mm. ¿no? Y de cómo este agro, este baile de pueblo, de repente se ha convertido en lo que yo llamo una fiesta tecno, En una y rave. cómo
exacto. Y cómo muchos que ni siquiera pensaban en el agro, estoy hablando de economistas, chicos que vienen de diseño de programas de desarrollo, de inteligencia artificial, de repente empiezan a llegar al agro. Empieza a haber oportunidades, empieza a haber negocios diferentes y empieza a tener una categoría que es el AgTech o el AgBiotech o el como quieras llamarlo, que está explotando. Hoy en día son en Argentina ya son 400 startups que todos sueñan con una agricultura mejor. Ujú. Y sabemos, no todos lo van a lograr, pero sueñan y luchan y ponen lo que no tienen, impulsan una agricultura que encima la pretenden hacer mejor y distinta. Entonces, una historia fantástica. Al menos, bueno, por eso me la hago escribirlo. Ujú. Me hago escribirlo. Porque me divierte, porque me gusta, porque evidentemente tenía el chip en esto y me parece que eh, aporto algo, ¿no? El otro día en un casamiento de un sobrino, se acerca un chico muy joven, y me dice, Carlos, mira, te agradezco por los libros porque estoy estudiando en el ITBA o sea, no está estudiando agronomía, y me ayudan a entender Mm. el agro y me entusiasman. Bueno, eso, digamos, con eso Sí, está hinchado de orgullo, total, ¿no? total. Che, y has despuntado el vicio también escribiendo sobre mujeres, mujeres en el agro, ahí en Horizonte A, no sé si corresponde ahí solo Horizonte A o no, pero digo, hicieron una presentación Expo Agro, pero ¿qué te sorprendió más de todo lo que investigaste para armar todas esas notas? Eh, que dicho sea de paso, están en una versión ahí en PDF muy linda para cualquiera que la pueda, que la quiera, que lo quiera leer, lo puede hacer. Pero, ¿qué cosas te han sorprendido de ese camino que has ido haciendo de investigación? Mirá, lo más impresionante, que realmente es una revelación, es que, no sé, que la agricultura, que es mi pasión, y entiendo que tuya también, es un invento femenino, es un invento de las mujeres. O sea, que fueron las mujeres las que inventaron la agricultura. Y hay esto no es un invento mío, hay un montón de mujeres investigadoras, una de ellas es una mujer investigadora, que son paleontólogas historiadoras, ¿cierto? Que demuestran que el hombre estaba muy ocupado de perseguir mamuts, Mm, ¿no es como cierto? cazador. Era el cazador, viste que siempre decimos, Sí, sí. somos los cazadores, eran los que tenían que salir a cazar. ¿Quiénes se quedaban en las cuevas? Eran las mujeres, criando y observando. Y ellas eran las que empezaron a observar, che, cómo es esto de las semillas que caen de una planta, y cómo hay frutos que se pueden comer, y cómo es mejor si lo molemos un poco, y de esto mejor no comamos porque esto es venenoso, pero esto te ayuda para mejorar el dolor. O sea, ellas fueron las inventoras de la agricultura. Tanto es así que un día le dijeron, negro, deja de perseguir mamuts, que nos arreglamos con el maíz y el trigo. Mm, Y ese día dijimos, negro, quédate en casa, y no tenemos que estar dando vueltas. Y ese día nació el hogar, y ese día nació la civilización, y ese día eh, nació la familia. Y nos sí, sí, porque enteramos que dejaron de ser nómades, porque se terminaron los exactamente, animales y se hicieron sedentarios. claro, y podíamos, o sea, y eso es mérito de la mujer. Entonces, esa mujer que después la desplazamos, ¿no? Y la historia sigue, pero realmente, entonces, qué importante, y hay un montón de mujeres, pero de la misma manera, donde yo de alguna manera ya te mencioné que soy un fan de Norman Borlaug,
también soy un fan tardío, lamentablemente, de Rachel Carson, que es una mujer. Rachel Carson fue una, la primera ambientalista de la historia, que fue contemporánea de Norman Borlaug, y fue la que de alguna manera empezó por primera vez a decir, muchachos, ojo, ojo con tanto fertilizante, ojo con tanto herbicida, ojo con tanto agroquímico, que tiene un impacto, Mm. ¿cierto? Y no la escuchamos. Publicó un libro fantástico, poeta, por eso un libro poeta, se llama La primavera silenciosa. Imagínate algo más tétrico que una primavera silenciosa, Mm. que justamente cuenta eso. Entonces ella fue un poco el yang o el yin, Mm. y entonces si vos me decís, ¿de qué me arrepiento un poco, o qué parte de la historia es que fuimos muy productivistas? O sea, nos guió, nos movió la pasión por alimentar al mundo, la sana ambición de alimentar al mundo, pero de alguna manera todo aquel que no opinaba como nosotros o nos cuestionaba, salí cabeza de termo, vos no entendés nada, ¿no? Y bueno, y creo que ha sido un error ese, ha sido un error. Tenemos que aprender a entender que de alguna manera todas nuestras acciones, todas nuestras herramientas, alimentamos el mundo, pero tiene un impacto, hemos generado un impacto. Y si bien es cierto que hemos logrado alimentar al mundo y está muy bien, o sea, también hemos hecho mucho deterioro del planeta como agricultura. Y a veces nos cuesta reconocerlo, pero somos un gran contribuyente a la crisis climática. La buenísima noticia, que este es un poco lo que más me entusiasma, es que somos parte de la solución, que somos parte de la solución, que podemos producir y seguir produciendo, pero mejorando el ambiente. Esto es fantástico. Mm. Por eso, este sueño que nace con Rogelio Fogante y los pioneros de Aprecin, que decían conservar el ambiente, ¿te acordás? Vamos Sí. a conservar. Era espectacular. Eso pasó hace 20 y pico de años y era conservar. Entonces, porque sabíamos que no estábamos conservando, bueno, ahora se trata sencillamente de mejorar. ¡Wow! ¡Qué desafío! Entonces ya no Total. se trata de conservar, se trata, voy a producir mejorando el ambiente. Te redoblo la apuesta. Vamos a mejorar el ambiente. Y te digo, se puede. Ya no es, ¿se entiende el concepto? No es Sí, sí. conservar, es mejorar. Porque tenemos que dejarle a nuestros nietos, que es otro factor tremendo de mi vida, digamos que me cambió la visión. Cuando tenés nietos, que es la bendición del cielo. Digamos, entonces, ya no podemos entregarle, seguirle haciendo pelota a este planeta, aunque sea lentamente. Ujú. Sí, 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 total. Tenemos que dejarlo mejor. Mm. Bueno, tremendo, ¿no? Bueno, Carlos, llegamos al ping-pong fuera del surco, el ping-pong de este podcast de tu vida, y lo primero que te pregunto es cómo despejás tu cabeza, qué haces después de un día largo, por ahí de mucho laburo, preocupación, ocupaciones, decís, che, bueno, necesito poner la cabeza ya para sacar. Yo te digo algo, porque seguro lo estás pensando, porque ya me lo dijiste, los nietos seguro debe ser una. Sí, pero no Pero están todos los días, no los tengo todos los días. bueno, pero eso, si tenés algo que todos los días, o todos los días que estés así, que puedas poner la cabeza en otra cosa y te resetee. Escribir, Claro. escribir, escribir. Trato de todos los días escribir. O sea, típicamente 7 de la tarde estás casi a punto de invadir mi territorio. Mm. 7 de la tarde escribo.
Y escribís, bueno, los libros, me imagino en esa época de creación de los libros va todo para ahí, pero escribís otras cosas, escribís cosas que no vas a publicar. Y escribo de todo, escribo de todo. O sea, trato de escribir siempre, pero escribo de todo. Por ejemplo, este libro que va a publicarse ahora fue el primero que empecé. Mirá. Fue lo primero que empecé. Eh, Algunas de estas historias empezaron en el Clarín, fueron al Clarín. Ajá. Y después, pero después me di cuenta, me daba, o sea, eh, me di cuenta que capaz que era muy temprano, o no me tenía confianza. Entonces, ¿cómo puedo hablar yo de Rogelio Fogante? Ujú. ¿Viste? Un ñomo, ¿no? Y ahora con más, junté coraje. Claro, ahora está. O sea, empezó primero, pero va a terminar último en esta trilogía. Sí, es así. Pero escribir y escribir. Ya empecé a escribir y escribo sobre el agro porque me gusta, porque es lo que entiendo, escribo sobre eso. Y bueno, algunas cosas las publico, otras cosas se juntan, otras cosas van, pero me escribo. Me encanta, me encanta. Eh, ¿Deportes en tu vida hiciste? ¿Miraste? Sí, 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 soy muy, muy futbolero, muy futbolero. Tuve, empecé el colegio y en La Salle había muchas divisiones, nunca llegué, me encantaba el fútbol, me encantaba jugarlo, pero nunca llegué a la primera. La competencia era feroz, la competencia era feroz y estaba siempre en la reserva, ¿no es cierto? Pero bueno, me divertía muchísimo. Tuve la revancha de grande, ya de grande, eh, me conservo bien físicamente, entonces jugaba más que ser muy habilidoso, corría mucho. Entonces En qué puesto o zona, digamos, jugabas? empecé, empecé como delantero por los extremos, era muy corredor, sigo siendo muy rápido, con mucha ida y vuelta. Y después, claro, en la medida que fueron pasando los años, terminé como zaguero, como zaguero Bueno, central. Lothar Matthäus, el alemán, en aquellos años de los 90 era 10 y terminó siendo, creo que líbero, defensor, No, así que... nunca 10, nunca habilidoso, corredor, pero bueno, pero realmente corrí, sí, terminé de jugar en los intercountries, Ujú. ya grande, ahí sí, para cuidarme, y ahí sí porque empezaron a tener los nietos, y los nietos venían el fin de semana, Ujú. y el fin Che, de semana ¿sos de eran los algún nietos. equipo y como quién dirías Sí, que... Mirá, yo en una época yo jugué al básquet, más es mi deporte, pero viste, el fútbol nos gusta casi todo. Y yo en una época que jugaba, yo decía que jugaba como Blas Yunta, esa época, años 80, porque era rústico, no era bueno con la pelota al pie, pero yo, como vos, corría a todos, la sacaba y se la daba al que sabía. Pero bueno, así era, digamos, si vos decís cómo jugaba, bueno, y adelante como Batistuta, también rústico y fuerte, y bueno. Vos, como quién no, dirías por dónde no va. también. A ver, uno que me encantaba, muy de mi época, muchos no se van a acordar. ¿Te acordás de Pinino Más? Sí, claro. Pinino Más. Pinino Más era lo máximo, ¿no es cierto? Eh, y después, pero bueno, era muy corredor, muy, si querés, más cercano, Juan Pablo Sorín. Ajá, sí. ¿Cierto? Que por la punta que jugaba, que recorría, iba, subía, Sí, iba, sí, sí. iba, subía, iba, subía. O sea, eso. Mi mujer se ponía loca cuando me veía correr, cuando decía, pará de correr que te va a dar un soponcio. ¿Viste? Pero, o sea, evidentemente era mi manera también de descargar nervios y tensión. Claro, sí, 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 claro que sí. corría. Pero siempre Che, me gustó correr en Carlos, la cancha, no me gustó correr afuera de la cancha. claro, claro. Correr detrás del útil, como dicen ahora. Correr detrás de algo, una pelota, Claro. un delantero, algo, correr detrás de algo. Che, Sí. ¿qué tal te va en la cocina? No, Olla, desastre, horno, nada. Nada, nada. nada, 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 nada. Asado sí, pero pragmático. Claro. Pragmático, no, soy muy no, cero, no tengo nivel de capacidad de detalle. No.
esto de Bien. que pongo esto. No, pragmático. Para mí el asado me encanta, pero eficiencia. Sin fantasía. Eficiencia. No, no, cero fantasía. Cero fantasía. No, no, Eh, no. eh, Nada. si sos de mirar series, películas, ¿por dónde vas? ¿Qué te gusta ver? Acción. Me encanta, sí, sí, re fan. Ahí es un tema que compartimos juntos con mi mujer. Eh, digamos, por ejemplo, series que nos han marcado, obviamente Lost, ¿no? Eh, Homeland, ¿te acordás? Eh, Homeland nos marcó ese tipo de series así sí, de suspenso espía, política. suspenso político, Borgen, Ajá. la sueca, esas series nos encantan. Sí. Y nos encantó mucho la que empezó con Netflix, que era la política de Estados Unidos, ahora me sale el Ah, nombre. sí, que después hubo un tema con el actor, ¿no es cierto? Exactamente. Exactamente, sí, sí, no, no me Sí. acuerdo, pero Que ya sé cuál fue es. la primera, con eso empezó Netflix. Hmm, sí. Me encantó, no me va a salir. Em, música, cuando te pones a escuchar música, ¿por dónde va? ¿Tenés algún grupo o cantante preferido? Yo soy muy baby boomer. Muy baby boomer. O sea, en línea es Beatles, Aspen, Lennon. Lennon, viste, me quedé en los 80. Me quedé en los 80. O sea, después de los 80, algunas cosas pero soy muy conservador. Así que todo lo abierto que soy para nuevas tecnologías eh, me cuesta mucho. Soy o sea, mis hijos me vuelven loco, ¿no es cierto? Pero no sé que existe otra radio que no sea Aspen. Bueno, Horizonte. Total, No, no, total. un desastre por ese lado. Un Cero apertura. melancólico de la primera hora. Melancólico de la primera hora. Me gusta, sigo extrañando los lentos. Sigo extrañando. Ahí va, ahí va. Che, si pudieses tener un talento nuevo, que vos digas, va a la biblioteca de talentos y decís, ¿cuál sería? Mira, algo algo que estoy aprendiendo, pero me cuesta un montón, es manejar las redes. O sea, hoy en día es una, o sea, para nuestra profesión, para nuestra vida, o sea, para los que vivimos en esto, o sea, tenemos que manejar redes. Y bueno, o sea, estoy aprendiendo, pero me cuesta un montón. Estoy por Mm. los palotes, a los palotes. No, Sí, 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 sí. bien, un esfuerzo titánico. Pero bueno, hay que vencerse. Y si pudieses tener un superpoder, ¿cuál te gustaría tener? Está bueno ese. Soy en ese aspecto me gustaría olvidarme menos. Mm, Me gustaría olvidarme menos. Eso eh, la memoria nos traiciona, ¿cierto? La memoria nos traiciona y, y, y cada vez nos falta más. Entonces me gustaría recordar más, sí, ¿no? sí, sí, sí. Si pudieses subirte al DeLorean, el auto ese de Volver al Futuro, y estás ahí y decís, bueno, ¿qué fecha pongo? Pero para atrás, porque para adelante estaría bueno ir adelante y voy a hacer un par de preguntas, pero no. Para atrás, ¿a qué momento te gustaría ir un rato, como ahí para estar un rato y después te volvés acá? Mirá, vos sabés que, a ver, capaz es una estupidez, pero uno de los momentos que me hubiera gustado estar y no estuve fue en la primera exposición dinámica del agro. Mm, La que fue una que organizó Héctor Huergo en una estancia muy importante, ahora no me acuerdo el nombre, que se hizo un poquito antes de que yo me sumara a Monsanto. Porque ese fue para mí el- el- la fecha fundacional
de la Revolución de las Pampas, Ujú, ¿no es cierto? Y ahí no estuve. ujú. Entonces, en los pocos lugares que digo de la historia reciente, no estuve ahí. Sí, Me sí, sí, sí. gustaría. Bueno, estuviste en todos los otros que me fuiste contando que no Estuve en un son. montón. Pero Estuve en un ahora. montón, pero viste, como siempre, viste, decir, bueno, ahí no estuve, Sí, sí, total, ¿no? total. Che, y la última, eh, ¿qué crees que el Carlos de hoy, que ha transitado todo este camino que hemos contado un poquitito acá en este rato, eh, ¿qué crees que este Carlos de hoy le podría decir al Carlito, no sé cómo te decían cuando eras joven, te decían Carlos también? No, me decían Carlitos y ahora todavía, para algunos soy Carlitos. Sí. ¿Qué le diría a ese que estaba arrancando de 18, 19, 20? Como para allanarle un poco el camino, digamos, o para, qué sé yo, no te preocupes por aquello, o hace más de esto, o menos de aquello. Mirá, algo que aprendí a la fuerza, soy de la generación que el trabajo era todo. Era la generación, o sea, yo cuando entré a Monsanto, yo quería jubilarme en Monsanto. Y puedo hablar más porque es fácil de una compañía que ya no existe más, pero creía todo lo que me dijera, absolutamente, o sea, casi te diría que no había nada más importante que el trabajo para aquel Carlos, hasta aquel Carlos Salame, ¿no es cierto? Y he visto, y es la parte triste, he perdido amigos y líderes por trabajo. O sea, tengo experiencia de gente que conocí, que quería mucho, Jorge Gergo, Oscar Alvarado, ¿no es cierto? Por demasiada dedicación al trabajo. Y yo puedo decir que estuve cerca de esas locuras. Entonces, creo que lo que aprendí con el tiempo, y le diría a los chicos, y me digo a mí mismo, es solo un trabajo. Es solo un trabajo, no es la vida. Hay cosas mucho más importantes. Yo eso lo aprendí tarde, pero lo aprendí por suerte. Sí, sí, claro. Hubo un momento, perdón que te hago esta digresión, pero hubo un momento que vos, estando dentro, porque después por ahí las cosas se fueron dando de cierta manera, y que te fuiste a Monsanto, terminaste Índigo, y un día dijiste, voy a ser consultor independiente, y qué sé yo, pero hubo un momento que estando dentro, dijiste, estoy por estallar o estoy Sí, sí, pasadísimo. sí, varias veces, varias veces. Una muy reciente, muy reciente, el final de Índigo, que mi mujer me lo dijo y mis amigos me lo vieron, o sea, estoy a punto de estallar, sí, 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 sí. Claro. Mal, 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 mal. ¿Viste cuando ya desvarías? Mm. Sí, a pesar de que uno está como entrenado, Sí, somos sí, como claro, marines claro, para pero esto, ¿no es cierto? Pero sí, es un buen sí, mensaje, sí, sí, es total, un muy total. buen mensaje. No, hoy en día medio pasamos al otro extremo, se cagan de risa todos, ¿no es cierto? Pero bueno, pero ese mensaje para mí fue, y mis amigos me lo vieron, lo dijeron, y mi mujer fue fundamental en eso. Pero estuve cerca, estuve muy cerca. Y tuve casos muy Sí, cercanos, sí, sí. muy cercanos. Bueno, Carlos, te agradezco enormemente que hayas abierto las tranqueras de tu vida, bueno, nada, que hayas compartido este tiempo. Muchas gracias. Un placer, Juan, muchísimas gracias por esta oportunidad. Un lujo poder acompañarte. Y bueno, un podcast de mi vida, gracias, ¿eh? Un abrazo, chau, chau. Un abrazo, chao, chao.